Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a tocar el tema de la semiología. Bien, la semiología es el estudio de los síntomas y signos como manifestación de la enfermedad, ¿sí? Y la semiotecnia es lo que nosotros, las herramientas que vamos a obtener de estos signos, buscando a través de el tacto, la audición, la vista, el olfato. Digamos, todo esto es lo que nos va a ayudar a poder eh, llegar al diagnóstico del paciente. Bueno, cuando hablamos de síntomas, es lo manifestado por el paciente, lo que refiere, lo que siente. Es un dato subjetivo, es un dato que el paciente nos refiere que le está pasando, ¿sí? Por ejemplo, una cefalea, que es un dolor de cabeza, por ejemplo, un dolor abdominal, un dolor torácico, un dolor de cualquier índole, es un dato subjetivo del paciente. El prurito, que es la sensación de picazón, la disnea, que es la sensación de falta de aire, son síntomas. Es decir, es lo que el paciente nos refiere que le está pasando y es un dato subjetivo. En cambio, cuando hablamos de signos, es lo que puede ser observado, palpado, ocultado por un profesional de la salud. Es un dato objetivo, es lo que nosotros podemos o visualizar o palpar, como estamos viendo, por ejemplo, en la primera imagen vemos una visualización, una coloración eritematosa en los miembros inferiores, o cuando palpamos, como por ejemplo la mano que está palpando el pie, que sabemos de que ese paciente tiene un godet. Godet significa edema, entonces al palparlo nosotros podemos evaluar esto. O al auscultar algún ruido respiratorio, algún ruido cardíaco, algún ruido abdominal. Es decir, es un dato objetivo que nosotros lo vamos a valorar siendo profesionales de la salud. Y cuando hablamos de síndrome, estamos hablando que es un conjunto de síntomas y signos relacionados entre sí que tienen una fisiopatología que obedece a diferentes etiologías. Por ejemplo, un síndrome febril, ¿sí? Que el paciente tiene ciertos signos y síntomas que se agrupan, como por ejemplo sensación de calor y frío, la astenia. La astenia, recuerden que es la, digamos, el cansancio, la cefalea, dolor de cabeza, dolor de espalda, mialgias. Mialgia significa dolores musculares, dolores articulares, escalofríos. Digamos, el paciente tiene toda esta sintomatología, lo cual hablamos de un síndrome febril, que no quiere decir que sea de solo una etiología, puede ser por varias etiologías. Etiología significa causas, puede ser por causas infecciosas, puede ser por causas autoinmunes, por causas oncológicas, digamos. Hay diferentes causas y dentro de las infecciosas puede ser por virus, bacterias, ¿está bien? Entonces, el síndrome febril tiene varias patologías, varias etiologías, pero tiene los mismos signos y síntomas que se agrupan en el síndrome. Bien, toda la información que tenemos, los datos que obtuvimos de la anamnesis, del examen físico, de los exámenes complementarios, los vamos a volcar en la historia clínica. Bien, la anamnesis o interrogatorio es todo lo que nosotros le vamos a preguntar al paciente, pacientes familiares, y todos estos datos los vamos a volcar en la historia clínica. Los datos personales, el motivo de consulta del paciente, la enfermedad actual, los hábitos, antecedentes personales del paciente, antecedentes familiares, noción de foco y anamnesis por aparato. No, con respecto a la anamnesis, datos personales, nombre, apellido, DNI, edad, sexo, el domicilio, un teléfono de contacto del paciente, de familiares, la procedencia y la ocupación también son importantes porque podemos saber que si hay alguna patología que tenga que ver con la procedencia o con la ocupación del paciente, la religión, para ver si este paciente algunas conductas que tenga con respecto a alguna religión.
Cuando hablamos motivo de consulta es la razón, está bien el signo o el síntoma que lleva al paciente a la consulta, qué es lo que lo preocupa, qué es lo que lo alertó como para consultar. Capaz que es un dolor que lo tiene hace tiempo y ahora se reagudizó, o una dificultad respiratoria que la tiene y que se reagudizó, o es algo de comienzo brusco, digamos. Estas características del el motivo por qué esto generó la consulta del paciente. Bueno, dentro de la anamnesis y el interrogatorio tenemos el motivo de consulta del paciente. Acá hay algunos de muchos de los motivos de consulta con los cuales el paciente puede necesitar nuestra atención, ¿sí? Disfagia, la dificultad para tragar, náuseas, vómitos, acidez, que es ese ardor que el paciente refiere retroesternalmente, puede ser por alguna patología gastroesofágica, constipación, hematuria, que el paciente orina con sangre, poliuria, el aumento de la diuresis diaria, orina más veces y más cantidad diariamente, disuria, ardor al orinar, disnea, dificultad respiratoria, lo que el paciente refiere es a falta de aire, ictericia, la coloración amarillenta de piel y mucosas y escleróticas, palidez, la coloración blanquecina de piel y mucosas, palpitaciones, es esa sensación el aumento de la frecuencia cardíaca, es lo que manifiesta el paciente frente a un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, tos, la sensación de que puede estar acompañada o no por secreciones, hemoptisis, que es la eliminación de sangre por la vía respiratoria después de un acceso de tos. La hemoptisis es sangre pero que viene del aparato respiratorio. Mareos, alteraciones del sueño, dolor de cualquier localización, de cualquier índole, fiebre, fatiga, es esa astenia, anorexia, la disminución del apetito, polifagia, el aumento del apetito, polidipsia, el aumento de la sed y a su vez de la ingesta de líquido, obesidad, pérdida de peso, edema, que es lo que se le dice a la hinchazón, depende de la localización donde esté afectado, y la expectoración, que es la mucosidad que libera por la parte respiratoria. Bien, con respecto a la enfermedad actual, es la narración del episodio que motivó la consulta médica y mantener un orden cronológicamente de cómo apareció, cómo fueron los síntomas y demás, como para uno poder obtener datos y poder entender el motivo de consulta del paciente. Bien, con respecto al motivo de consulta, tenemos que ver las características del síntoma, ¿sí? La localización, si es un dolor donde se localiza, para dónde se irradia, es decir, para dónde va, el carácter o la calidad, cómo es ese dolor, si es opresivo, si es punzante, la intensidad comparativamente con los dolores previos que haya sufrido ese paciente, en qué grado de intensidad lo ubica, los factores que lo agravan o los que lo mejoran, si una postura lo mejora o si una postura lo empeora o si un alimento lo mejora o lo empeora, qué carácter tiene, si es continuo, si es intermitente como un tipo cólico que dura un poquito y se va y vuelve a aparecer, si tiene síntomas asociados como náuseas, vómitos, el tiempo de evolución de estos signos y síntomas, todo esto nos ayuda a poder llegar a un diagnóstico. Bueno, con respecto a la semiología del dolor, Alicia es una regla memotécnica para recordar y hacer una secuencia en cuanto a la anamnesis. Lo que estuvimos hablando, la aparición del dolor, la localización, la irradiación, el carácter, la cualidad o el carácter de ese dolor, la intensidad y los agravantes o atenuantes. Bien, dentro de la anamnesis debemos preguntar
preguntar con respecto a los hábitos, con respecto a la diuresis, cómo orina el paciente, si orina de más, de menos, más cantidad, menos cantidad, muchas veces, pocas veces, si orina, las características de esa diuresis, ¿no? La catarsis, si es positivo, negativo, cuántas veces, la consistencia y demás, si tiene alguna característica en especial, la dieta del paciente, la actividad física del paciente, si tiene hábitos de tabaco, alcohol, drogas, hábitos sexuales, digamos. Todas estas preguntas siempre se deben hacer con mucho respeto y sin juicio de valor de nada. Uno debe preguntar como para poder saber si algo de los síntomas o signos está asociado a algún hábito del paciente. Dentro de la anamnesis tenemos que preguntar los antecedentes personales del paciente, si tiene alergias, si tiene enfermedades previas como asma, hipertensión, diabetes, patologías cardíacas, medicamentos, si toma, si tuvo cirugías, enfermedades de la infancia y otras. Todo esto nos ayuda a ver los tipos de antecedentes personales del paciente, nos puede llevar a algún diagnóstico. Bien, dentro de la anamnesis, preguntar si el paciente tiene antecedentes de Chaga, tuberculosis, toxoplasma, brucelosis, hepatitis, HIV, alguna patología que nos pueda aportar al motivo de consulta actual. Bueno, hasta acá vimos todo lo que es la anamnesis. Sumamente importante porque vamos a obtener un montón de datos del paciente, de sus antecedentes, de su enfermedad actual, cómo evolucionó y demás. Eso nos va a ayudar muchísimo a nuestra orientación diagnóstica. Posterior a esto, seguimos con el examen físico. Recordemos de que el examen físico es como una mesa de 4 patas que necesitamos de las 4, de la inspección, lo que nosotros observamos en el paciente, de la palpación, lo que nosotros vamos a palpar con nuestras manos, percusión y auscultación. Todas estas herramientas nos van a dar signos que nos ayuden a poder elaborar un diagnóstico. La observación es sumamente importante, es nuestro primer contacto con el paciente y nos ayuda a tener una impresión diagnóstica, la inspección nos ayuda en principio a observar y poder determinar si este paciente creemos que tiene una amenaza de vida o es un paciente enfermo. Es la primera impresión diagnóstica que nosotros tenemos frente a la observación del paciente. Bueno, posteriormente a la visualización, a la observación, a la inspección, nosotros tenemos lo que es la palpación, que es nuestro contacto con nuestras manos en el paciente. Puede ser bimanual, con ambas manos, con una sola mano. Y bueno, vamos a poder dentro de la palpación ver las vibraciones vocales del paciente, sentir las vibraciones vocales del paciente, hacer a la palpación abdominal, poder evaluar si ese paciente tiene una hepatomegalia, un aumento del hígado, dónde tiene dolor, dónde se intensifica dentro de la palpación, si palpamos alguna tumoración y demás. Todo esto lo hacemos con las maniobras de la palpación. Con respecto a la percusión, consiste en golpear o percutir la zona explorada para producir ruidos y reconocer los diferentes ruidos, ¿sí? Puede ser directa, con una mano directamente, o percutir indirectamente, como hay en una de las imágenes, percutimos nuestra mano y esa sería la forma indirecta. Bien, con respecto a la percusión, vamos a obtener diferentes sonidos. En el pulmón vamos a escuchar una sonoridad, una hipersonoridad en un neumotórax o en un enfisema, ya que esos pulmones
tienen más aire interiormente, timpanismo en la cámara gástrica y matidez en los órganos macizos o en colecciones líquidas. Y la auscultación finalmente nos va a permitir escuchar los sonidos que se producen en el cuerpo, como los ruidos cardíacos, los soplos dentro de la parte cardíaca, el murmullo vesicular, que es la entrada y salida de aire en los pulmones. Esto se hace a través del estetoscopio, ¿sí? Bueno, después de haber realizado una anamnesis, un examen físico exhaustivo, ambas cosas nos van a ayudar a tener algunos diagnósticos diferenciales. Si bien en un principio capaz que tenemos más, después con tanto la anamnesis como el examen físico vamos orientándonos más al diagnóstico, y los exámenes complementarios nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico presuntivo. Como diagnósticos complementarios tenemos lo que es laboratorio, depende de lo que nosotros necesitemos pedir en base al laboratorio, radiografías, ecografías, tomografía, resonancia, videoendoscopía, electrocardiograma, electroencefalograma, etcétera. Digamos, hay infinidad de estudios los cuales uno debe abocarlo al pedido. Digamos, uno debe ser criterioso con el pedido de los exámenes complementarios de acuerdo a la patología o al diagnóstico que considera. Bueno, llegamos al fin de la charla. Posteriormente todo esto lo vamos a seguir viendo durante las rotaciones siguientes también, así que bueno, las dudas y demás las veremos en el aula. Gracias.